ejemplo, uno de los temas que no muchos escuchan, por ejemplo, el canon bíblico, que pasó, cuál fue su proceso. Sería bueno ampliarlo y dar la información, Muy pero bien, en estos momentos no, tal vez sería. no, pues ahorita sería nada más para calarle, vamos viendo a ver qué hay que aportar sobre el canon bíblico. Eh, a ver, Rubaldo, comiéncele usted mismo. Bueno, bueno, tal vez como aclarar esa afirmación que hacen los hermanos, que gracias a Lutero tenemos la Biblia. O sea, cuando eso es una mentira, ¿no? Lo que Lutero hizo fue colaborar a traducirlo al alemán, pero todo el trabajo lo hizo la iglesia. Y otro de los puntos que yo he escuchado, no sé si ustedes también, eh, que no hubo un concilio en Jamnia. No sé qué tan informadas estén ustedes. Lo que sí sé es que sí lo hubo, no sé ustedes qué saben de eso. Sería como que, Víctor, Pues yo, pues yo según estuve oyendo a este José Plasencia que ese concilio no existió. Fue un invento, no me acuerdo de la persona que lo inventó y de ahí se extendió a mucha gente y les gustó y hasta ahorita sigue, pero supuestamente no existió ese concilio. el concilio de Jamnia, sí, he oído yo también eso de que aparentemente no existió. De hecho, yo aquí tengo un libro, este documento, donde pues obviamente no se habla de él, se habla de los concilios, pero no se habla de ese concilio, eh, pero pues en cuanto específicamente a lo que es el canon bíblico, pues obviamente lo estableció la Iglesia Católica, no el protestantismo. ¿Qué dice usted, Ubaldo? sí, o sea, por ejemplo, quién le puso los capítulos, quién le puso los versículos, quién inventó la imprenta, todos estos personajes fueron católicos. Ajá. Lo único que Lutero hizo de la información que tengo, fue traducirlo al alemán. O sea, eso fue lo único que hizo. Pero no sé de dónde sacan los hermanos esa información que Lutero nos trajo la Biblia. O sea, esto sería como tener claro esas ideas para que cuando nos toca una plática con los hermanos, dar una respuesta concreta, ¿no? Eh, sí, no, los protestantes no tuvieron ningún tipo de participación en lo que fue el canon bíblico. La Iglesia Católica lo hizo como se puede corroborar con la historia, ¿no? El año 380 la Iglesia Católica establece el canon. Lutero lo que hace es traducir la Biblia al alemán, aunque su traducción pues fue muy mala. Tan es así que la traducción de la Biblia que hizo Lutero al día de hoy no existe, porque eh, los mismos protestantes no la aceptaron. Eh, es lo que hizo Lutero en realidad, y lo hizo porque coincidió lo que fue la reforma con el invento de la imprenta.
pero de hecho la primer Biblia que se imprimió no fue la de Lutero en la imprenta, fue la Biblia católica, porque de hecho Gutenberg fue el primer libro que imprimió, fue la Biblia católica. Si no estoy mal, creo que fue en el año 1450, me parece. Sí, El por ahí. católico Juan de Gutenberg. Sí, Víctor, ¿qué tienes tú por ahí? A ver, voy a leer un poquito aquí del canon bíblico de la Iglesia Católica, dice así, el canon bíblico de la Iglesia Católica reconoce 73 libros como parte de la Sagrada Escritura. Comprende de 46 escritos para el Antiguo Testamento. 45 sí se cuentan como uno solo. El libro de Jeremías, libro de las Lamentaciones, y 27 para el Nuevo Testamento. Contiene los libros deuterocanónicos, mientras que la Biblia empleada por los protestantes carece de los 7 libros deuterocanónicos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, y partes de Esther y Daniel. Uno dice canon bíblico. 1. Libros de la Biblia católica, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 2 normas para la publicación de la Biblia católica. 3 versiones en español en la Biblia católica. Déjame paso más adelantito. Historia del canon bíblico de la Iglesia Católica y libros de la Biblia. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la lista de los libros de la Biblia Católica están compuestas por 46 libros para el Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos, por 27 escritos para el Nuevo Testamento. Y el canon actual se definió por primera vez en el Concilio de Roma del año 382 y fue establecido de forma definitiva en el Concilio de Trento al ser declarado dogma de fe. Libros de la Biblia católica: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y acá ya se me borró todo. Nomás trae muy poquito. A ver qué pueden seguir ahí. Osvaldo. Sí. Yo ahorita quería ver sobre que, en el año 1440, Juan de Gutenberg en Alemania inventó la imprenta. En el año 1456 lo estrenó con la publicación de la Biblia Vulgata con 200 copias. Fíjense en Estrasburgo, en el año 1466, apareció la primera Biblia en la traducción alemana por Meltelin. Los protestantes llegaron en el año 1520, pero ya había una traducción en alemán. La primera traducción italiana aparece en el año 1471 en Venecia, mientras en España encontramos la primera traducción española en el año 1490.
Enseguida siguieron otras traducciones en inglés, en francés, en flamenco, en bohemio, etcétera. Por fin, la tan descartada traducción de Lutero en el año 1483 y 1546 aparece en el año 1522, es decir, 78 años después de la aparición de la imprenta y 56 después de la primera traducción en alemán. Ahí está, o sea, cuando ellos dicen que Lutero nos trajo la Biblia, es desconocer la historia, ¿no? Antes de Lutero ya había traducción en alemán. Adelante. Sí, Hermano, ahí está. Ujú. Sí, de hecho, antes de Lutero, hay café, si quieres haz café. Antes de Lutero, de hecho, ya había traducciones a otros idiomas distintos al latín, que eso dicen, ahí entró Pablo, que eso, un saludo a Pablo. Eso Pablo. Ubaldo, más bien, creo que también se llama Ubaldo. Sí, nomás que yo No. lo conocí. No, es Juan Pablo. Es Juan Pablo. Buenas noches, hermano Juan Pablo. Las organizaciones protestantes alegan que antes de Lutero no existía acceso a la Biblia en otro idioma que no fuera el latín, pero eso no es cierto. O sea, había varios idiomas que ya nada más que ahorita no recuerdo los datos, pero bueno, estamos haciendo esto como una prueba. Había traducciones, me parece que al menos a 6 idiomas. La Biblia distintos. Alfonsina. Es al español, de hecho, sí. ¿Sí, no? Sí. Era y me parece que había unas traducciones que Estaba la se pejita utilizaban también. en los Países Bajos también. Entonces, ese alegato protestante de que no había acceso en otros idiomas a la Biblia, eso no es cierto. Son argumentos que no tienen fundamento. ¿Qué dices tú, Pablo? Estamos hablando sobre el tema del canon bíblico y de la Biblia. Maestro Paulo. Creo que está durmiendo el Juan Pablo. Ahora que en el caso del canon bíblico, por ejemplo, algo que pues es muy controversial es el tema de los libros apócrifos, que los protestantes dicen que pues no hay razón para que estén en la Biblia, ¿no? Los deuterocanónicos. Sí, lo que son los deuterocanónicos, que le llaman así también. Entonces, nosotros como católicos pues debemos de entender que la Iglesia Católica incluyó los libros deuterocanónicos en el canon de la Biblia porque estos libros estaban incluidos en la Septuaginta, que era la Biblia que pues se utilizaba en época de los apóstoles, en época de Cristo.
los libros deuterocanónicos estaban dentro de lo que era esta Biblia Septuaginta. Me parece que era en versión griega, porque había sido escrita en lo que en ese tiempo era parte, o por lo menos tenía cultura griega, que era Egipto. Fue escrita en Egipto, que en ese tiempo tenía cultura griega. Pero maestro, yo tenía entendido que no era la Septuaginta, sino la Didache o Didache, algo así. La que usaban los apóstoles para guiar. Era la Didache. No, pero la Didache no era una Biblia. Sí se leía antes que la Biblia, pero no era una Biblia. Haz de cuenta que era como un tipo de catecismo. No, por eso, sí, o sea, esa era la guía que tenían los apóstoles antes de la Septuaginta. Eso tengo yo entendido, pero si usted me corrige, bien pueda. La Septuaginta ya existía antes de la Didache. La Septuaginta me parece que fue escrita aproximadamente unos casi por ahí los 300 años antes de Cristo. No estoy seguro si exactamente los 300 años o entre 270 por ahí antes de Cristo. Había sido escrita por el rey Ptolomeo II, o más bien por encargo de él, hacia un bibliotecario de Alejandría. El rey Ptolomeo II quería tener un registro de todos los libros pues más importantes culturalmente de su época y de épocas más antiguas, y él consideraba que la ley de los judíos pues era digna de tenerse en su biblioteca. Entonces encarga por ahí a algunos sabios, ¿verdad?, que le hagan una traducción de la ley judía. Y de ahí viene desde esa época es cuando aparece la Septuaginta, que por ahí, bueno, alguien que aporte lo de por qué se le llama Septuaginta. Pero desde esa época aparece la Septuaginta y esta Septuaginta incluía ya los libros deuterocanónicos, ya los incluía. Y cuando en la época de Cristo y la época de los apóstoles, los apóstoles enseñaban su doctrina basándose, bueno, Cristo también, se dice que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, están tomadas algo así como 300 citas que vienen en los deuterocanónicos. Esa fue una de las razones por las que la Iglesia Católica las incluyó dentro del canon del canon de la Biblia, ¿verdad? Adelante, alguien por ahí. Ok, leo un poquito sobre el canon antiguo. Dice que comprende todos los libros inspirados por Dios, escritos antes de Jesucristo, teniendo como tales por la Sinagoga Mayor de Jerusalén en el tiempo de Cristo y de los apóstoles que la usaban, citándola unas 350 veces. Este canon nos viene transmitido en la traducción griega llamada de los 70, hacia el año entre 250 a 150
antes de Cristo en Alejandría. Ok, lo citaron los apóstoles 350 veces y se terminó de hacer como en el año 150 antes de Cristo. Es lo que dice. Muy bien. Ok, voy a aportar Adelante. poquito de la Septuaginta. Esta es posiblemente la traducción más importante de la historia. Fue la primera traducción del Antiguo Testamento a otro idioma. Fue la revisión más usada por la iglesia cristiana primitiva y arroja una gran información sobre el desarrollo del Nuevo Testamento. Aún así, muchos cristianos de hoy tienen poco o ningún conocimiento sobre esta importante traducción del Antiguo Testamento. Para empezar, tal vez te estés preguntando, ¿qué es la Septuaginta? A menudo se ha usado el término Septuaginta para darle un nombre a la traducción del Antiguo Testamento, hebreo y arameo, el idioma griego, al igual que la Vulgata latina, que fue la traducción del Antiguo y el Nuevo Testamento, al idioma latín o a la Peshitta, que es la versión de la Biblia traducida al idioma siriaco. Pero técnicamente hablado, no existe una versión unificada o completa de la Septuaginta. Las copias modernas de esta versión son ediciones eclesiásticas, es decir, una colección de los mejores manuscritos griegos, reconstruidos para aproximarse a la traducción original del Antiguo Testamento. Entonces, cuando los académicos usan el término Septuaginta, no se refiere a un solo texto, más bien se refiere a una colección de traducciones griegas y producidas por numerosos escribas en el transcurso de unos pocos cientos de años y con toda probabilidad compuesta en diferentes lugares. Hoy, el término se usa generalmente para referirse a las diversas traducciones de la Biblia hebrea al idioma griego. ¿Cuál es la historia más importante de la traducción? Una carta dice, un hombre llamado Aristeas nos habla del posible origen de la Septuaginta. Aristeas, que aparentemente era un judío alejandrino, escribe a su hermano Filócrates y le cuenta lo que sucedió en la corte de Ptolomeo II en el año 308 al 246 a.C. De acuerdo con la carta del rey, le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar de la ley judía y sea traducida y agregada a la colección real de los libros. Así se envía una carta a Eleazar en el año 260 a 245 a.C., sumo sacerdote judío de Jerusalén, pidiéndole ayuda para traducir la ley. Aristeas mismo es uno de los dos hombres escogidos para llevar la petición a la capital judía. Aristeas describe todo esto hasta detalles del templo judío, los sacerdotes, los campos y los demás 72 ancianos. 6 de cada uno de las 12 tribus fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto, llevando con ellos una hermosa copia de la ley. Aristeas, analista de los nombres de los traductores, por alguna razón el número original de los 72 han sido redondeado a 70. ¿Alguien quiere
¿Añadir algo más? Ubaldo. A ver si Pablo no nos deja, a ver si nos acompaña para hacer 4 de perdido. Llevamos 25 minutos. Cuando ustedes digan, si quieren, dejamos el tema. A ver, Ubaldo. Si quieren, continúa todavía, si quieres le doy un poquito más. Como quiera. Yo por Dice así, al llegar a Alejandría, el rey les ofreció un banquete de 7 días en la que la sabiduría de cada uno de los traductores fue probada por preguntas del rey. Después de esto, el monarca les proveyó alojamiento cerca del mar, probablemente en la isla de Faros. En Faros estaba el famoso y recién construido faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bajo la sombra del faro, los traductores completaron su trabajo en 72 días, que cuando se leyó a los judíos congregados en Alejandría fue aprobado como exacto. ¿Qué debemos pensar de la carta de Aristeas? Es una pregunta. ¿Es un hecho o es ficción? Pregunta. Dice, en esta respuesta debemos decir que toda la cuestión de Aristeas es compleja. Sin duda hay problemas históricos. Aquí, por ejemplo, no estamos seguros de que Demetrio fuera el bibliotecario de Ptolomeo II del año 308 al 246 antes de Cristo, o de Ptolomeo del año Ptolomeo I del año 367 al 283 antes de Cristo. Además, la carta tiene un tono tan afectado que a menudo parece más una leyenda que un hecho. Por otra parte, por mucho tiempo se ha reconocido que Aristeas conservaba al menos un sustrato de verdad sobre cómo empezó la Septuaginta. Ven, hermano Ubaldo. Antes de que siga Ubaldo, yo lo que les diría es que el tema de la carta de Aristeas hay que tomarlo con precaución porque ese tema lo utilizan los protestantes para decir que el tema de los deuterocanónicos está mal fundamentado por la Iglesia. Entonces, el tema de la carta de Aristeas necesitaríamos estudiarlo con un poco de cuidado para entender de qué se trata esa carta. Yo ya lo leí una vez y sí está un poco... pues es interesante, ¿verdad? Pero lo debemos de ver con cuidado porque ese tema, eso lo utilizan los protestantes en contra de lo que es el canon de la Biblia, acerca de los deuterocanónicos. Adelante, Ubaldo. Quiero compartir algo que decía Lutero de la sola escritura. Mi fe debe descansar exclusiva y únicamente a la palabra de Dios, sin explicaciones humanas. En el año 1556, en la página 15. Más adelante sostiene, todos los que nos enseñen a Cristo no es apostólico, aunque lo enseñaron San Pedro o San Pablo, mientras todo libro que predique a Cristo es apostólico, aunque fueran de Judas, Anás o Pilato o Herodes que lo escribieran.
y termina, la carta de Santiago es una verdadera carta de paja. En Oxford, en la página 1404. Es lo que decía de la sola escritura. Adelante. Juan Pablo, ¿verdad? Estamos hablando del tema estamos hablando del tema ¿de qué dijimos que estábamos hablando? Del canon bíblico. Del tema del canon bíblico y de la Biblia. La intención es hacerlo esto como si estuviéramos platicando, como cuando estamos en las salas, pero aportar cada uno poquito, mucho, lo que tengamos. Esto lo estamos haciendo ahorita nada más como una prueba, para más adelante preparar algo ya un poco más formal. Entonces la intención es que cada uno aportemos poquito, mucho. Si no aportamos, pues escuchar con atención, pero si podemos aportar aunque sea poquito, lo aportamos, sin ir en contra de ninguno. Lo que yo aporto, nadie me va a decir que estoy mal. Lo aporto yo desde mis conocimientos, desde lo que yo sé, lo que he leído. Luego aporta otro, y esa es la intención. O sea, no vamos ya si en algo no estamos de acuerdo, pues después ya podemos discutir cuando no estemos en este ejercicio. Pero ahorita o sea, no hay controversia. Bueno, a ver, lo que le digo es lo siguiente. Canon bíblico hay uno solo, ¿cierto? Canon significa regla de fe. O sea, todos los libros que están ahí metidos son los correctos para la doctrina que Cristo dejó. Y el magisterio tiene el poder y la autoridad en la Iglesia Católica, fue el que produjo todo ello allí. Y a través del Santo Padre, Pío, ¿cómo es? Damaso primero, perdón, San Damaso primero fue el que declaró que esto era palabra de Dios, que se encontraba en ese sagrado libro compactado, era la santa palabra de Dios. Entonces, el regla de fe que contiene la doctrina católica, la doctrina cristiana. Eso es lo que puedo aportar humildemente. Muy bien. ¿Alguien más? Yo pienso que no hay que tener límite de tiempo. El que tenga algo que aportar, apórtelo hasta que quiera hacer su pausa, y luego puede continuar ya en otra parte, o sea, más adelante, pero no estar presionados por el tiempo. Si alguien tiene algo importante que decir, lo decimos. Obviamente pues vamos a tratar también de considerar que tengamos todos tiempos de participar, pero tampoco no se trata de estar limitados por 4 o 5 minutos, ¿no? A veces tiene uno una idea y se le va por no terminarla. Entonces el que pueda aportar, aporta, y no hay problema de tiempo.
es muy importante lo que dijiste de que hay que hacer un énfasis me parece que es Aristeas, que supuestamente los protestantes lo usan para decir, mira, tuvo errores, pero si nos ponemos a pensar, muchos de los padres de la iglesia también errores, pero eso no es tan importante. Ellos lo hacen muy importante, lo hacen como para querer refutar, pero no es importante. Esta página que encontré es una página católica. Déjame ver dónde me quedé. Yo de hecho Aquí tengo la carta de Aristeas, por aquí la tengo, no, si quieren después se las comparto, pero yo la tengo. Claro que sí. Sí, Dice, sería voy a bueno. leer un poquito, dice, entonces, ¿qué podemos aprender de esta carta? Aristeas describe el origen de la Septuaginta con la traducción del Pentateuco. Esto se hizo en Alejandría, donde había una gran población judía y donde sería necesaria una traducción del hebreo al griego. Ptolomeo II puede haber estado conectado de alguna manera con la traducción. Él era bien conocido como patrocinador de la literatura. De igual manera, Demetrio puede haber estado involucrado. Él le puede haber sugerido la traducción a Ptolomeo I, pero el proyecto podría no haberse completado hasta el principio del reinado de Ptolomeo II. Pero lo más probable es que la Septuaginta se produjo en Egipto, como lo dijiste tu hermano. Dice, en ese periodo que la Torá o el Pentateuco se tradujo cerca del mediado del siglo III antes de Cristo, y que el resto del Antiguo Testamento se tradujo en el siglo II antes de Cristo. Dice, porque era necesaria una traducción al griego del Antiguo Testamento. La respuesta es bastante sencilla. El hebreo dejó de ser un idioma hablado y ya en el periodo exílico o post-exílico, el arameo se convirtió en la lengua franca o idioma común del pueblo judío. Con el ascenso de Alejandro Magno en el año 356 al 323 a.C., el imperio griego y los judíos de la diáspora fueron helenizados. Para algunos judíos, especialmente para los que vivían en Egipto ptolomeico, el griego se había convertido en su idioma principal. Por lo tanto, se hizo necesario que las escrituras se tradujeran al griego. ¿Qué tiene que ver la Septuaginta en el Nuevo Testamento? Les pregunta. Hay algunas formas obvias en las que la Septuaginta ha influido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el título de Jesús en el Nuevo Testamento, Cristo, algo así, no, griego, no sé, es la traducción griega de la palabra hebrea o Mesías. Ahí lo dicen en hebreo, pero no tampoco sabemos de hebreo. Las palabras con las que todos estamos familiarizados del griego son Señor, algo así, Evangelio, y se derivan de un significado especial de la Septuaginta y otras palabras y frases neotestamentarias vienen directamente de la Septuaginta, incluyendo la palabra apóstol, expiación, pacto, fe, perdón, ley, paz, redención, justicia y verdad. Otro tema muy importante es que la mayoría de las citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento coinciden con la Septuaginta. Hay aproximadamente 300 pasajes del Antiguo Testamento que citan directamente o se aluden fuertemente
de esta versión en el Nuevo Testamento. Por otro lado, la Septuaginta nos ayuda a comprender mejor la teología judía, ya que arroja a luz sobre las prácticas de adoración del pueblo en el periodo del Segundo Templo, es decir, en la época previa a los tiempos de Jesús. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son hombres que han entrado en nuestra Biblia. La Septuaginta, por vía de la Vulgata Latina, de igual manera la agrupación de los libros en la ley, historia, poesía, profetas, así como subdivisiones de libros, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, etcétera, etcétera, se deben a la Septuaginta. Fue la principal Biblia para la iglesia primitiva, el texto más citado por los apóstoles y por los escritores inspirados del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo y Marcos citan directamente la Septuaginta en Mateo versículo 15, capítulo 7 al 9, en Marcos 7, versículo 6 al 7, cuando escriben respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito en este pueblo. Lo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por su parte, el apóstol Pablo no escribió en un griego campesino ni en un griego de soldados, sino que escribió como un hombre docto que tenía la Septuaginta en su mente y que la citó abundantemente. Esta traducción arroja una luz muy necesaria sobre las palabras importantes y conceptos teológicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos ayuda a comprender mejor el contexto religioso y político en el que vivieron Jesús y sus autores del Nuevo Testamento, ayudando a los académicos a determinar qué manuscritos son más confiables, lo que a su vez conduce a la traducción a traducciones fieles del Antiguo Testamento y nos da una mayor comprensión de los padres de la Iglesia, quienes a menudo citaron la Septuaginta. Hoy solamente podemos estar agradecidos con Dios por la Septuaginta. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero antes de que se escribiera ya en el Antiguo Testamento se había traducido al griego. Fue la providencia de Dios que la Septuaginta, por idioma y vocabulario, abriera el camino para el Evangelio en un mundo dominado por el idioma griego. Termino así, citado por Giovanni Gómez Pérez. Es protestante. No, pues esos argumentos son buenos cuando vienen. Pero nos sirve. Es de la Iglesia Bautista Renacer de Bogotá, Colombia. Pero nos sirve eso muchísimo. Sí. No, digo que son buenos esos argumentos cuando vienen de gente, de escritores protestantes, porque así no pueden decir. Es que el problema, pienso yo, que así como entre nosotros hay católicos mal informados, también entre los protestantes hay gente mal preparada y se creen lo que les dicen los vivillos y lo toman como si fuera cierto sin haber investigado. No sé, Ubaldo o Juan Pablo.
para poder manejar un material no católico tenemos que conocer nuestra fe bien para no caer en equivocaciones, ¿no? Pero en este caso, como que está un poco apegado. O sea, con eso les podemos refutar fácil. Pero Y es de una iglesia bautista. sí, pero no, o sea, sí lo explica como es la historia. No, pero él no contradice nada. Ajá, por eso está interesante para refutar a Sí. esta gente. Por ejemplo, a Salvador Barragán. Es de su misma iglesia, nomás que es Mm. Iglesia Bautista Renacer. Ujú. Voy a ver si lo puedo Sí, compartir ahí importante. para que lo tengan también para cuando les haga, mira, aquí está no es católico, porque a ellos los que les gusta, lo que no les gusta, y cuando se enojan es cuando les citas eh, protestantes. No, ya lo denigran, dicen que quién es ese y que ese no es mi maestro y que ya. Pero cuando les conviene agarran de cualquier loco. Está bien, hermano, ahí nos comparta la información. Sí, claro que sí. Ok, sería así, hermano Arista. No sé si usted quiere Juan agregar algo Pablo, ahí. ¿qué dices? Juan Pablo, ¿quieres aportar algo? Yo vi que Ubaldo estaba leyendo, a lo mejor también tiene algo que aportar todavía, reforzar lo que dijo Víctor, no sé, no importa. Yo estaba No, buscando alguna información, es- pero no la sí, llevo. está interesante lo que dijo Víctor, pero que- creo que ahí ya compartimos algo, ¿no? No sé usted si tiene algo que agregar, hermano Arista. Pues yo lo que puedo decir ahorita, claro que esto no fue muy así, pero pienso que nos está saliendo bien este ejercicio, a pesar de que no lo preparamos ni nada, pienso que está quedando muy bien y creo que eso es lo que era la intención de que yo con la propuesta que les estaba haciendo, que así más o menos fuera esto. Y sobre el tema, pues sí, o sea, yo digo que el problema, por ejemplo, con los protestantes, o como se les llama también hermanos separados, es que en tanto entre nosotros como entre ellos, habemos mucha gente que desconocemos nuestras fees. En el caso de los protestantes todavía están un poquito peor, porque ellos desprecian lo que es la historia, sin darse cuenta de que la historia enseña muchas cosas, o sea, muchas lagunas, muchas dudas, muchas mentiras se pueden develar conociendo un poquito de lo que es la historia, como en este caso, en el tema del canon y de la Biblia. Por ejemplo, yo voy a ponerles de ejemplo que es lo siguiente. Yo he escuchado, como dijo Víctor, en el caso de los bautistas, pero también creo que otras sectas también lo hacen, de que para justificar que son, o tratar de justificar más bien, porque no lo hacen exactamente, de que ellos son la iglesia de Cristo, a veces tratan de hacer conexiones con algunos grupos que en la época de la primera cristiandad, o incluso un poquito más adelante, pues se separaron de la iglesia, o se convirtieron en grupos heréticos.
Un ejemplo es los valdenses, del que ya había yo hablado, de que, por ejemplo, algunas sectas dicen que los valdenses eran los verdaderos cristianos, que ellos eran parte de la verdadera iglesia de Cristo, y estas iglesias modernas protestantes tratan de conectarse con los valdenses para así poder decir que en realidad ellos existían desde esa época, pero que en esa época quienes los representaban eran los valdenses. Es mentira, porque para comenzar los valdenses obviamente no vienen desde la primera cristiandad. Los valdenses nacen allá en el siglo XII, por 1100 y feria, me parece, no recuerdo ahorita bien la fecha, pero es por el 1119, creo, con Pedro. Por ahí más o menos, allí es donde realmente la historia tiene registrado que aparecen los valdenses, y aparecen pues como una secta, como un grupo herético, un grupo hereje que se apartó de la iglesia, aunque al principio ellos tenían buenas intenciones, de hecho estaban dentro de la iglesia. Pero ¿a qué voy yo? Que una de las contradicciones con los grupos protestantes modernos que pretenden conectarse con este grupo hereje es precisamente el tema del canon bíblico. Y le doy este dato, hermano. Adelante. Pedro Baldo, 1197 entraron en Francia en el año 1173, en Italia en el 1203 y en Alemania en el 1212. O sea que 1000 años pasó la iglesia sin conexión, según ellos, si vienen de los valdenses. Ajá, exactamente. Adelante. Pero fíjense ustedes la contradicción, una de las contradicciones, porque en realidad los protestantes no tienen ninguna conexión con este grupo herético, porque todas las doctrinas, tanto de valdenses como protestantes actuales, son contrarias. Les voy a dar este ejemplo que nos sirve para lo del canon bíblico. Los valdenses aceptaban todos los libros establecidos por la Iglesia Católica como canon bíblico, o sea, incluyendo los deuterocanónicos. Y sin embargo, por ejemplo, las sectas actuales protestantes no aceptan los deuterocanónicos. Entonces, esa es una de las contradicciones que las sectas protestantes tienen con los valdenses. Los valdenses aceptaban como palabra de Dios todos los libros de la Biblia establecidos en el canon que estableció la Iglesia Católica, y las iglesias protestantes, entre ellas la Iglesia Bautista, no aceptan esos libros. Entonces, pues es un dato, ¿verdad? Que para ver cómo es en este sentido que muchos protestantes, al igual que nosotros, muchos católicos, que no estudiamos nuestra propia fe, no la conocemos bien, pues ignoran este tipo de datos también, y entre ellos principalmente porque a ellos no les gusta acudir a la historia. Pero si acudieran verían que pues hay muchas contradicciones en todo este tipo de temas que ellos les creen a las personas que pues son sus guías espirituales. Entonces ese dato está bueno. Juan Pablo, ¿ya te fuiste? Muy bien, pues van 54 minutos. ¿Le dejamos así, Ubaldo, Víctor, Pablo? Pues yo pienso, hermano. Y ya otro día hacemos otro parecido, ¿no? Sí, ya para otra ocasión, podemos
plantear otro tema pues aportamos ya con más seguridad sobre eso. Si alguno de nosotros puede leer o estudiar un poco antes, pues mejor. A mí me gustaría, hermano, Uh-huh. que hablemos de las historias de cada secta, qué creen, de dónde vienen, y así vamos aportando. Ajá. Por ejemplo, usted averiguó de los adventistas o averiguó el otro, o sea, conforme vaya, y así, porque conociendo qué creen y cómo es su doctrina, para que compartir Pero información, no estaría sé. bien agarrar una sola secta, ¿no? No todas, porque Sí, hay sí. muchísimas. Una No, sola. no, claro. No, por ejemplo, una secta por participante, o sea, Oh, pues bueno, también. ujú. Miren, hermanos, cómo comienza con el título que le puso a esta enseñanza, le puso ¿cuál fue el origen de la Septuaginta y por qué es tan importante? Eso lo publicó el 4 de mayo hace un año, del 21, por Giovanni Pérez Bautista. Ya se me olvidó qué era. No lo pude compartir, no me deja compartirlo. En la sala se puede subir después como archivo. O al Messenger de cada quien de nosotros, hermano. También, No, pero no me deja hacerle copy. Mm. Sí, estaría bien un tema y lo platicamos. Si algunos otros miembros de la sala, o aunque no estén aquí, quieren entrar después y ellos tocar un tema, yo creo que estaría bien también así. Que alguien toque un tema distinto, otros ya hagan una sesión. Ajá. Y ya después nosotros, por ejemplo, Juan Pablo y otra persona, o 2, 3 personas y así, y los demás, pues cuando ellos tengan su tema, pues nosotros los escuchamos, ¿no? Entramos a la sala y escuchamos. Exacto. Y acompañar a los que estén participando, porque a mí me da tristeza que de repente uno está en una sala y está uno aportando algo y de repente, pum, ya se queda uno solo. Y yo me quedé solo hoy como 3 veces. Entonces, acompañar a las personas que estén en el ejercicio. Si no nosotros no vamos a aportar nada, pues escuchamos, pero estar ahí acompañándolos. Pues no sé, hermano, yo también lo veo un poco raro eso. De repente, antier estábamos platicando. En eso llegué. Pum, se salió uno, se salió el otro y al final ya solo estábamos 3. No sé en qué consiste. Pero... No, pero no, bueno, como por ejemplo tú, Waldo, que llegaste, eso no lo tomes a mal, porque a mí también me ha pasado, cuando llego, pum, se escaparon todos, y ahí me quedo yo. Pero no sé por qué, o sea, no se despiden o por lo menos regresan un rato y aunque no regresen. Pero estos es que si hay ¿sabes cuándo se quedan? Cuando hay un tema muy controversial que no tiene nada que ver casi ni con la Biblia, es cuando ahí están y duramos días y días. Sí. Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí les gustó cómo lo hicimos? Para no haber practicado nada, creo que estuvo muy bien. Está bien, ¿verdad?
Sí, sí, como le digo, tal vez la idea sería no repetir los mismos temas que se han venido tocando, ¿no? Como por ejemplo, ahorita este tema casi no se toca casi, y así buscaríamos. O tocarlo, pero pues bueno, o sea, si alguien tiene otro enfoque sobre el mismo tema, Claro, a lo mejor que alguien interesado, que no estuvo aquí, que diga, pues yo también, quiero aportar sobre ese tema y pues que o sea, se haga la plática, ya participan ellos, ya nosotros, los escuchamos y pienso que sería una manera de, o sea, yo por ejemplo ahorita que hicimos esto, la verdad que me despierta el interés de estar aquí. Sí. Y pues bueno, ya se pasó, ya va 1 hora exacta, yo creo que terminamos el video y nos ponemos de acuerdo para el siguiente, ¿cómo ven? Claro que sí. Muy bien, pues a los que vayan a mirar el video, un saludo por acompañarnos y regalarnos un poquito de su tiempo. Ubaldo, un saludo. Cada quien gracias. un saludo para la... Saludos, hermanos, manda un gracias saludo y para la bendiciones a todos. Ubaldo. Sí, un saludo a los hermanos de la sala de Santos y los que se agregan para ver el video, pues ojalá les guste, ¿no? Juan Pablo. Maestro Juan Pablo colombiano. No nos escuchó. Está preparando las arepas. Ajá. Bueno, pues yo también de mi parte, gracias por regalarnos un poco del tiempo y ayudarme con este ejercicio. Ojalá y que les guste. Y Gracias, pues nos gracias, vemos hermano. en la siguiente.